Hola, buenas tardes a todas y todos. Hoy hemos llegado ya a finalizar el ciclo Ver y Sentir la Danza Contemporánea. Este es nuestro último encuentro, la clase número 4 o taller número 4. Resumiendo un poquito el camino que hicimos hasta acá, ha tenido el objetivo de entregar herramientas orientadoras o de acompañamiento o de mediación para poder enfrentarse a obras de danza contemporánea. Eh, para lo cual he hecho como un recorrido histórico contextual del surgimiento de la danza, de la aparición de sus diversas estéticas o propuestas o universos, para poder llegar justamente al finalizar, haciendo como una idea y poder redondear también algunos aspectos que nos pueden dar esa apertura, si es que no la tenemos, a las propuestas de danza contemporánea. Como siempre me voy a ayudar de material audiovisual interesante, que está en la web, abierto, que no es muy difícil de encontrar. Uno de ellos ha sido unos pequeños cortos animados que ha hecho la Escuela Londinense de Plays y que han sido muy facilitadores a la hora de entregar y abordar estas herramientas de las cuales he estado mencionando. Voy a compartir el video, espero que esté con subtítulos. Ahí va. A primer in Body Talk, a three-step course in how dancers communicate. Level 3. In Level 1, you got in touch with your inner dancer. Level 2 was a bit of a song and dance number. In Level 3, we look at body talk in context. Just as with actual talk, you understand body talk as part of a bigger picture. The significance of a movement or a gesture depends on who is doing it, who they're with, what they're wearing, where they are, all sorts of things. The same is true with dance. It's not just the art of movement. There's costume, lighting, music, set, maybe text or film as well. Sometimes those media converge, sometimes they're designed to be independent, or even conflict. That's a lot of things happening at once. In everyday life on Earth, you usually process all that information pretty quickly into a workable understanding of what's going on. But on Planet Dance, watching movement isn't about filtering the information to get the message. Because, and here comes key idea number 3, dance is art, not information. So, let's go back to our first question. If dancers don't talk, how will I understand them? Now that you're at the end of the course, you can see that understanding is not the important thing. You don't need to get the point to appreciate the experience. What you need is to get in touch with your inner dancer. Tune into the song of the body. And open your senses to mixed, multiple media. So, does dance have a meaning? Yes. And it's as much about what you make of it as what it is. Well, that's the end of the course, and there isn't even an exam to pass. And now you're up to speed on body talk, why not go out and practice? Bueno, a mí me gusta mucho la síntesis que hacen estas pequeñas animaciones, porque dan elementos claves también. Decía como, lo más importante de la danza no es comprender, porque no es información, ¿no? Entonces hay un montón de significados o mensajes que provienen de las obras, pero también los que uno como espectador interpreta y puede sacar, digamos, a partir de lo que está viendo, escuchando. Eso es tan valioso para nosotros como lo que nosotros queremos decir. Ahí está el juego de encontrarnos en un teatro, encontrarnos con las obras, encontrarnos con los públicos. En uno de los videos también que compartí la semana pasada, hablaba también de que
La danza también se comunica de dos maneras, ¿no? Y bueno, hablaba un poco de los aspectos formales de la danza como tal, desde el movimiento, lo que puede salir desde el flujo del movimiento, del espacio que ocupa, de la temporalidad que pone en juego, pero también de la historia, las referencias a las cuales hace, del contexto, ¿no? Como decía este video, es muy dependiente del contexto en el cual se está situando ese mensaje. De alguna manera ya como, insisto, estamos cerrando y con eso quisiera como dejar bien planteado que es tan valioso la interpretación del otro y de ahí de alguna manera se completa la obra. También es válido en estos términos hablar actualmente que la danza contemporánea es toda la escena contemporánea, es toda la escena actual y todas sus mixturas. De alguna manera podemos estar enfrentados como público a un paralelismo que nunca antes había habido, y esto ya se viene dando hace 20, 30 años, donde todo puede convivir. Un creador puede estar haciendo un mensaje sobre una realidad muy actual, pero quizás sus códigos más técnicos provienen del ballet. Entonces, eso es posible. Podemos encontrar de todo en una sola obra o de todo en la trayectoria de una o un creador. Y ante eso, también de alguna manera se abre la posibilidad de hablar de una dramaturgia en la danza, un término que viene mucho del teatro y que está asociado al texto, pero aquí se amplifica a un nivel donde la dramaturgia en la danza se puede estar hablando de estos códigos que tienen que ver básicamente con su lenguaje, que es el tiempo, el espacio, el flujo, pero también a lo que se refiere y a lo que se puede referir en la danza es a un sinnúmero de cosas. Yo como espectador, en esta dramaturgia ampliada, me puedo conectar desde la narración, si es que de alguna manera viene determinada, un poco bien clara, con un mensaje muy directo, pero también me puedo conectar con las personas, me puedo conectar con el despliegue de los bailarines, digamos, con sus capacidades técnicas, con su potencia al bailar. También puedo entrar por las reflexiones filosóficas, sociales o qué sé yo, existenciales también que tienen muchas veces las obras de danza contemporánea. Puedo conectar solamente con la música. A veces es la música la que me permite entrar en esos códigos y abrir mi percepción a todo el resto de lo que viene. A lo mejor es algo en el vestuario, a lo mejor es el teatro mismo y el contexto en el cual estoy situado, a lo mejor ver una obra de danza contemporánea en una plaza es muy distinto a verla en un teatro. A lo mejor necesitaba ese encuentro, o para un niño, una niña, ver una obra de danza contemporánea en su colegio es una experiencia tremenda, como no es algo habitual, y a lo mejor es la puerta de entrada para una apertura para el resto de su vida. A lo mejor ese solo gesto fue suficiente también para abrir todo un campo de apertura hacia otras expresiones en el futuro. Entonces, con eso quiero instalar la idea de que todos, de alguna manera, todos, todas, todes, tenemos recursos, tenemos historia, tenemos herramientas para poder estar frente a una danza contemporánea y que desmantelamos la idea de que esto es una manera de entregar información. Es una manera de entregar ideas, es una manera de entregar momentos, es una manera de entregar experiencias, ¿no? Como lo hicieron de alguna manera, abrieron esto, las vanguardias, como nos abrimos a la experiencia del momento. E incluso si yo me enfrento a una obra de danza contemporánea de principio a fin, probablemente me voy a quedar con algunos hitos en eso, me voy a quedar con un momento de la escena inicial, me voy a quedar con solo el final, quizás olvidé todo el resto, pero ese solo momento probablemente a mí también me abrió una experiencia reveladora o reflexiva, que me moviliza un poco. Está también de alguna manera muy instalado de que las obras de danza contemporánea nos provocan una apertura de alguna manera, hay que abrirse, hay que tener una apertura a la posibilidad del desajuste, a que haya una experiencia hacia lo diferente, muchas veces a cosas que descolocan,
que me sacan de mi eje, me sacan de mi zona como cómoda y que me obligan un poco a hacer un ejercicio, algo intelectual, pero también eso quiere decir que hay una apertura también a todos los recursos que nosotros también tenemos. Todos tenemos una posibilidad de abrir el pensamiento abstracto, de abrir el pensamiento poético, de entregarse, como digo, a estas experiencias que son muchas veces de tipo muy sensible, que tienen que ver con los sentidos y con lo emocional también. Entonces, todo eso es válido. Con eso quiero como abrir una serie de extractos, la mayoría son extractos de obras de diferentes creadoras y creadores. Traté de ser justa con los territorios, con las estéticas, con, qué sé yo, con género, hay de todo. Me queda corta una clase para poder mostrar tanta diversidad, pero bueno, son ejemplos nada más. Insisto, para el que está interesado, hay mucho, 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 mucho material en la web y hay un mundo también por conocer desde ahí. Voy a compartir un pequeño extracto de una coreógrafa favorita, debo decirlo, Anne-Thérèse de Kersmaker, una coreógrafa belga eh, tremenda. No voy a profundizar mucho, insisto, porque no hay tiempo, pero esta es una de sus obras icónicas, una obra del año 1983, Rosas tan rosas. Se ha montado en diversos lugares, muchos años, ha tenido tremendos elencos a cargo. Es una obra que todavía no pasa de moda. Ahí va. Bien. Vamos a pasar a otra. Bueno, hay que decir que esta coreógrafa es una verdadera maestra en la relación de la música con el movimiento. Ha trabajado con mucha música de compositores minimalistas y, y sus movimientos también así lo expresan, pero ella realmente es muy hábil en el trabajo que ha hecho con la música, la precisión, con elementos de movimiento muy sencillos, pero muy complejos en términos de la composición coreográfica que hace. Este otro ejemplo del coreógrafo Javier Leroy, sí, Javier Leroy, nada, me pareció muy interesante también porque son de esas obras que nos plantean esas tensiones donde uno ya empieza como a cuestionar los límites disciplinares de la danza y con qué se está relacionando. Aparecen las preguntas si esto es danza o no es danza, y eso ya es interesante, insisto. ¿Por qué? Porque generalmente la danza contemporánea está impulsando esas reflexiones, está abriendo este campo de posibilidades de como ponernos en cuestión también, como ¿será danza o no? De alguna manera nos obliga a tomar quizás unas posturas y a veces también no es necesario tomar ninguna y no cuestionar los límites y tan solo entregarse a la experiencia. Este ejemplo me parece muy interesante porque este coreógrafo se inspiró en los movimientos de un director de orquesta. Analizó todos los movimientos y también toda una reflexión que tiene que ver con la música. ¿Qué nos moviliza la música? ¿Cómo un cuerpo puede llegar a expresar eso tan abstracto también que es la música?
y además no, un ejercicio no menor en este caso porque el coreografía entero es un solo, y él está muy desprovisto como escénicamente, es muy austera su puesta en escena, y aquí él pone en su propio cuerpo la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, porque por lo demás es una obra tremenda del año 1913 que ha marcó todo un cambio en la danza y se sigue remontando con millones de versiones en todo el mundo por diversas coreógrafas y coreógrafas. Esta es una versión muy particular de Javier Leroy. Como pueden apreciar, además la existencia de un humor, ¿no? Hay un humor ahí instalado, un humor muy fino, porque por un lado, esto es muy serio. Aquí hay, de alguna manera, hay un coreógrafo que se aprende una partitura compleja, de principio a fin, es capaz de corporizarla, llevar la escena solo con esta escena, como decía, tan desprovista de producción, de hecho, no está la orquesta, es una pista grabada, entonces pone en juego un montón de cosas, nada, todo un ejercicio para el público, ¿no? Hay gente que se divierte mucho y hay otros que nada, pues les puede provocar cosas tan distintas. Voy a otro ejemplo muy diferente. Este es un coreógrafo belga también, muy, digamos, como representativo también y famoso de la danza contemporánea. Bien, sus obras son bien particulares, muy vanguardistas, al punto que también es de aquellos coreógrafos que ha puesto en escena a personas que no están entrenadas, tiene algunos mecanismos de composición bien arrojados, bien particulares, pero bueno, hay mucho material también de él, se llama Alain Platel. Eh, Quise mostrar este ejemplo que me pareció muy interesante respecto a su puesta en escena. Aquí creo que hay toneladas de ropa, y aquí también hay un tema también como muy existencial, en las mismas reseñas que uno encuentra de esta obra en la web, señala la compañía, ¿no? Como acerca, la reseña y la referencia a esto es como la increíble capacidad humana de sobrevivir a condiciones extremas. Hay varios referentes que estimulan esta obra, pero lo que vemos en términos de cuerpo, insistencia, del cuerpo también llevado al límite, al descolocar a una escena que en apariencia es sucia, pero tiene un trasfondo existencial bien potente. Bueno, voy con un pedacito de esta obra.
tremenda. En palabras de la misma compañía, o sea, que está en su página web respecto a esta obra, dice que es una metáfora de una sociedad esquizofrénica que debe salvarse del desastre. Cuando uno tiene esos pequeños antecedentes antes de una obra, se puede enfrentar a una obra así con algunos elementos, ¿no? Si no es complejo, también es como complejo llegar y enfrentarse al absurdo, al grotesco, pero distinto es cuando sé a lo que voy, ¿no? Cuando hay elementos que me ayudan a entrar, me dan ciertas nociones. Hay obras que lo requieren, por ejemplo, como esta, ¿no? Voy a seguir con otra compañía, a ver, voy a pasar a una chilena. A propósito de, bueno, insisto, son todos extractos, pero también cómo nos relacionamos, cómo usamos las obras de vehículo, cuáles son los referentes de los cuales nosotros como espectadores nos tomamos. Aquí un pequeño extracto de la obra Huaychafe del coreógrafo chileno Ricardo Curaqueo. Esta es una obra, me parece que del año 2019, sino, perdón, 2020. No estoy muy segura, me disculpa el coreógrafo, pero bueno, aquí claramente hay con el nombre Huaychafe, el coreógrafo también y sus palabras que aparecen en la web. Es una obra que se instala también desde un lugar muy político, muy crítico, reflexivo e identitario, ¿no? Aquí hay un afán de poner en valor también un cuerpo o unos cuerpos que están en lucha. Voy con la propuesta de Ricardo Curaqueo, Huaychafe. Aquí es interesante cómo también toda nuestra, digamos, nuestros referentes históricos e identitarios también pasan por una clave contemporánea y de alguna manera cómo las obras para algunos creadores son también una plataforma de sus ideas políticas, ¿no? Voy a pasar a otro grande también de la danza europeo, sueco, Mats Ek, con otro... Se viene Cyber y tu casa lo sabe. Prepárate y descarga tu app. Encuentra todo en sodimac.com y ahora también... Pido disculpas, esto es un pequeño extracto, no lo vamos a ver todo, pero esto es una obra de alguna manera adorable de Mats Ek, y abre también todo como campos de posibilidades muy sensibles, muy emocionales, quiere poner en escena como algo cotidiano, una pareja que está probablemente en un conflicto muy existencial también, la puesta en escena es bella, está la música en vivo, también es una obra muy famosa. Apartment de Mats Ek.
dejar aquí, hasta aquí, aunque yo quisiera seguir viéndolo. Pero bueno, lo quise elegir este pedacito porque es de esas obras que también pasa que ya no es necesario enfrentarse a ellas desde el lugar de la comprensión, desde el lugar de la información, sino que a un lugar sensible, ¿no? Como hay un campo ya aquí de otra naturaleza. La música probablemente es un vehículo súper importante también para poder entrar, y a pesar de que quizás los movimientos nos pueden dar una extrañeza, ¿qué es lo que nos llega como ya en una información mucho más abstracta y poética? Es también una belleza. Es como, digo yo, es como un sentir, ya a la medida que veo y escucho me está activando un sentir. Voy con esta otra compañía, que es una compañía muy famosa actualmente, la compañía Batchiva, y elegí, bueno, es una compañía israelita, muy actual, muy famosa, está marcando también un precedente porque sus bailarines son excepcionales, son bailarines que como amplían también un poco como el despliegue del cuerpo, son muy impresionantes sus puestas en escena, todas, diría que cualquiera podría estar en cualquier eh, como ejemplo. Me quedé con esta porque hay un ejercicio muy interesante del creador, la obra se llama Venezuela. Ahora, no tiene nada que ver con el contexto, a diferencia, no sé, de otros ejemplos que he mostrado. A pesar de que es tan directa la alusión al país, aquí solo se elige el nombre porque al coreógrafo le pareció interesante cómo sonaba, pero lo que hace en esta obra se despega totalmente del país, de su referencia, no hay nada asociado al país, más que un ejercicio de composición. Dicen las reseñas de la web que es una obra de dos partes, en donde la primera parte está bailada por un grupo de bailarines y la otra parte es una repetición, pero con otra música, con otro elenco, y que es como, al parecer, una reverberación de lo que tú ya has visto, pero de nuevo, abre todo un campo de posibilidades de percepción y de interpretación, porque a pesar de ser lo mismo, hay un montón de componentes que te hacen que no sea así. Esto, bueno, quería decir antes respecto a otros ejemplos que he mostrado, a muchos son ediciones o tráiler o teaser que aparecen en la web, que no le hacen mucho favor porque en el fondo son difusiones nomás, y son como extractos de pedacitos de cualquier parte de la obra, pero nada, reflejan también muy bien el cuerpo, la intención de algunas obras, su estética. Bueno, muy, como decía, muy también de ejercicio contemporáneo de las obras de danza, el descolocarnos, ¿no? Puede tener un nombre y eso para nosotros como espectadores ya nos sitúa en un lugar, pero resulta que nos vemos enfrentados a la obra y la obra nos aleja de eso, con lo poco que íbamos muchas veces, y no, nos enfrenta a otro juego, en este caso un juego de composición, un juego coreográfico donde también hay mucha de la intención tiene que ver con el despliegue de esos cuerpos sumamente entrenados, con una capacidad de puesta en escena, de sostener unas escenas que son francamente complejas, muy complejas. Entonces también tiene que ver con entregarse a la maravilla de lo que puede un cuerpo, ¿no? A la maravilla de lo que puede un cuerpo danzante.
Ya terminando, a favor del tiempo, creo que he mostrado todos los ejemplos que quería. Me quedo con el último, una pequeña obra, un pequeño trabajo del coreógrafo maestro chileno Patricio Bunster. Con esto quiero terminar porque también es un homenaje personal. Hay muy poco material del maestro en la web que esté completo. En ese sentido, la compañía resguarda mucho su material, lo respeto, pero de todas maneras quisiera terminar con esta hermosa obra, Ventoleras del maestro Patricio Bunster, y con eso, bueno, reiterar varios de los aspectos que he mencionado antes. ¿Con qué nos conectamos con la obra? Que eso lo voy a dejar también un poco a la interpretación, porque además esta es la única que está completa, y la elegí justamente por eso, para poder verla completa, cortita. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos remueve? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué podríamos decir de esta obra si la pudiésemos ver en el teatro o aquí, ¿no? Estos son nuestros medios hoy día, esta es una manera de acceder, afortunadamente. ¿Qué diríamos si nos preguntaran después qué interpretaste, qué sentiste, por qué no, qué viste, con qué te quedas? Eh, Va a Ventoleras del maestro Patricio González. Bueno, ese era Ventoleras de Patricio Bunster. Con esto ya voy cerrando. Y también algo que es súper importante ya como para realmente dejar este ciclo, que es muy importante también para los centros culturales, que es el caso de quien está haciendo esta programación, conocer sus audiencias, conocer sus públicos, porque
depende tanto en la danza contemporánea del sentir, digamos, de la comunidad, dónde están instalados más, sus referentes más cercanos. Entonces, si mi comunidad de espectadores a lo mejor tiene una sensibilidad más cercana al folclore, o tiene una sensibilidad más cercana al modernismo, que en estos tiempos, como ya lo hemos visto, podríamos decir que es un poco más antiguo, pero si necesito acercarme y generar audiencia, porque mi comunidad de públicos tiene una sensibilidad que está más cercana a lo moderno o al ballet, entonces es importante también llegar con obras que sean adecuadas a esos públicos. Entonces hay obras que realmente son como un verdadero portal para poder después venir con obras un poco más complejas que requieren quizás otras herramientas o otros argumentos o otras mediaciones para poder enfrentarse a ellas. Entonces es muy importante también reconocerse como en la comunidad también, cuál es el sentir de la comunidad o dónde estoy yo instalado como espectador, dónde me resuenan más las cosas, dónde me hacen más sentido, con qué engancho más, o si estoy preparado realmente porque tengo a lo mejor un bagaje cultural y educacional que me permite tener esta apertura, es muy importante. Y es muy importante también considerar esto desde la infancia. Como decía al principio de este taller, no es lo mismo que una persona se enfrenta a una obra de danza contemporánea después de los 30 años, hacerlo cuando eres pequeño, cuando estás en el colegio, cuando te llevan muy pequeño al teatro, ya es una manera de poder abrir, tener una apertura hacia los lenguajes distintos y hacia el pensamiento que probablemente es más abstracto y más poético. Bueno, con esos aspectos que quería decir antes de que se me fuera la clase, espero haber sido una colaboración para este ciclo que abre el Centro Cultural de Angol. Agradezco nuevamente la invitación, ha sido muy bonito hacer también para mí este recorrido, considerar también esta relación, estar como atentos también a esta relación que tenemos los creadores con nuestras propias audiencias, que nuestras obras también sean vehículos de cosas que resuenen en el otro, que hay mucha diversidad de obras y hay que entender que no todas las obras son para todos los públicos y viceversa. Hay que reconocer esta diversidad, reconocernos en nuestras diversidades y eso es muy bonito también, es un campo muy bonito que abre la danza contemporánea también. Ha sido un gusto estar aquí conectados de alguna manera, espero que haya sido de su utilidad. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.